Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, de cómo la palabra de Dios puede tener esto registrado en sus páginas. Beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hasta Dios mismo describe esta obra con palabras impresionantes como algo que es ajeno a su propia naturaleza. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, y en el versículo 21, Isaías 28, 21, dice: porque Jehová se levantará como en el monte de Perizim, como en el valle de Bagabaón, se enojará, se llenará de ira Dios para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. La palabra de Dios describe el momento cuando Dios se levante, lleno de ira, como que Dios va a hacer una obra extraña, una operación rara, ajena a su naturaleza. Yo no pretendo en esta mañana entender en su totalidad la ira de Dios. Solo tiemblo al pensar en ella, pero mi mente no alcanza a comprender esa extraña operación, esa obra extraña de Dios. Sin embargo, debo decir que tengo la plena certeza, la confianza, en que aun cuando la copa de la ira de Dios sea derramada, esta es derramada viniendo del corazón de un Dios de amor, de un Dios que anhela solamente el bien para sus hijos, y que Dios castiga a los moradores de la tierra y derrama su copa de ira porque es para el bien de aquellos que son castigados, y también es para el bien del universo entero de Dios, que mira la extraña obra de Dios. Quizás hay un punto que nos pueda ayudar a entender la ira de Dios, la extraña obra de Dios. Si recordamos que la copa de oro que tiene la mujer en la mano, la ramera, está llena del vino del furor de la fornicación, y la copa que tiene Dios en la mano está llena del vino de su ira. Si la copa de la mujer y lo que tiene dentro de ella representa las doctrinas falsas, entonces el vino de Dios debe representar su verdad, lo contrario a las doctrinas falsas. Y cuando la verdad de Dios sea derramada en todo su poder, será como ira contra el pecado y contra aquellos que eligieron a sabiendas, por elección propia, continuar en el pecado porque no quisieron ser redimidos de él. Ahora, al entender el gran propósito del plan de salvación, que es purificar, limpiar el universo de toda mancha del pecado, entendemos por qué Dios tiene que proceder en esa extraña obra
para exterminar de este mundo y del universo entero a todo aquel que persiste en seguir en el pecado, que no quiere retractarse de él, ni quiere recibir el poder de Dios para vencer el pecado. No podemos ni siquiera entender lo que el pecado ha causado en el universo y lo que el pecado ha traído de miseria y de dolor para los seres que nunca han pecado. Nosotros pensamos en el sufrimiento del ser humano y en lo que el pecado ha traído como consecuencia de su funesta obra en la vida de los pecadores. Pero ¿saben ustedes lo que el pecado ha causado para los seres celestiales? Esos seres perfectos que Dios creó y que ellos no eligieron pecar y sin embargo han tenido que sufrir por causa del pecado. La mensajera del Señor nos dice, en el deseado de todas las gentes, que cuando el Señor Jesús pendía de la cruz, cuando expiraba en agonía en medio de las tinieblas que rodeaban la cruz, los ángeles del cielo cubrieron sus rostros para no ver la escena terrible y en tremenda agonía se retiraron de en torno de la cruz y se fueron lejos para no ver el sufrimiento de su amado general, de su amado Dios que pendía de la cruz. En el mismo libro se nos dice que mientras Cristo pendía de la cruz, el cielo miraba la escena en silencio asombrados. Ni una nota de alabanza se escuchaba en todo el cielo cuando el Hijo de Dios pendía de la cruz. Hubo dolor entre todas las huestes celestiales. No podían cantar porque había un nudo en su garganta al ver lo que el Hijo de Dios estaba pasando en este planeta. El pecado trajo dolor, no solamente a los pecadores. El pecado trajo dolor también al universo entero. La mensajera del Señor, al presentar la escena del sufrimiento que el pecado ha traído en todo el universo, y al explicar por qué el pecado tiene que ser destruido y eliminado para que pueda volver a haber paz y tranquilidad en todo el universo, basa la explicación de por qué Dios traerá la destrucción del pecado y del pecador sobre un Dios de amor. Así que para entender el vino de la ira de Dios, tenemos que entender que eso viene del corazón de un Dios de amor que está buscando traer otra vez la armonía y la paz en todo el universo. En el deseado, la mensajera del Señor dice: Dios mismo sufrió con su Hijo mientras Él pendía de la cruz. El corazón de Dios estaba oprimido al ver cómo el pecado causaba dolor y separación de su propio Hijo. Sigue diciendo: los ángeles contemplaron la agonía de su Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de fuerzas satánicas. Vieron su naturaleza sacudida y agobiada. Y un pavor tremendo cundió entre los ángeles del cielo. Había silencio en el cielo. Ningún arpa era tocada. Si los mortales hubiesen visto el asombro de las huestes angélicas al ver, llenos de pavor y dolor, cómo el Padre Eterno se separaba de su Hijo
y le retiraba los rayos de luz, de amor y de gloria de en torno de su amado Hijo, entenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. Si pudiésemos haber visto el dolor, la desesperación de los ángeles en el cielo, cuando vieron que el Padre retiraba sus rayos de amor, de gloria y de luz de en torno de su amado Hijo. Tenemos que entender en esta mañana el hecho de que el amor de Dios y su infinita sabiduría demandan que todos los pecadores que no se arrepintieron ni quisieron aceptar las provisiones que Dios dio para ser librados del pecado y sus consecuencias, tendrán que sufrir la muerte segunda. Si hubiese alguna otra solución para eso, yo estoy seguro de que Dios utilizaría alguna otra solución. Pero no hay otra solución. No hay otra. Dios quiere limpiar el pecado del universo. Dios quiere poner fin a todo este dolor y sufrimiento de tantos seres inocentes, y Él no va a permitir que el pecado perdure para siempre. El conflicto de los siglos declara en la página 737, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo quedará purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación de Dios. De aquel que todo lo creó, manan la vida, la luz y el contentamiento en toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande y vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Cuando llegue ese tiempo glorioso, comenzaremos a entender el porqué de la destrucción del impío. De ese tiempo eterno donde no habrá pecado, el mismo libro en la página 736 declara: a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más entiendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les vaya descubriendo la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, y miríadas de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza por la bondad de Dios. Dios es amor, y Él tiene que cumplir lo que Él ha prometido, que el pecado y los pecadores quedarán extirpados para siempre de su universo. Así como las otras partes del mensaje de los tres ángeles
se aplican a la caída literal de Babilonia o tienen su tipo en el Antiguo Testamento, también esta parte del mensaje de los 3 ángeles tiene su contraparte en el Antiguo Testamento. Busquemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 25. Jeremías capítulo 25 y versículos 15 y 16. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor. Aquí está la copa del vino del furor de Dios. Tómala de mi mano, dice Dios, y dala a beber a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán, y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío a ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Y miren por dónde comienza. ¿Por dónde? A Jerusalén, luego a las ciudades de Judá, y a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición. Y luego sigue a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de Uz, a los reyes de la tierra de Filistea, de Escalón, de Gaza, de Cron, al remanente de Asdod, a Edom y a Moab y a los hijos de Amón, a los reyes de Tiro, de Sidón, a los que están en las costas del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue explicando. Me impresiona el hecho de que la copa del vino de furor de la ira de Dios va a ser dada a beber primero a Jerusalén y después a las ciudades de Judá, a sus príncipes, a sus reyes, a sus dirigentes, para que caigan en escarnio y en burla y en maldición. Tiemblo de pensar que la copa de la ira de Dios va a ser dada a beber primero a Jerusalén, primero al pueblo de Dios. Vamos a estudiar un poquito más de esto ahora, porque tiene relación con el sellamiento y con los ángeles que son enviados con la espada a destruir a los habitantes rebeldes de este planeta. Para enfatizar lo dolorosa que será esa copa del vino del furor, en el versículo 27 de Jeremías 25 dice: les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantaréis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, tú les dirás: así ha dicho Jehová. Jehová de los ejércitos demanda: tenéis que beber, porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal. Si las naciones no quieren beber, díganle que yo no perdono ni a los que invocan mi nombre. Hasta ellos tendrán que beber. Esto es serio. Será tan terrible, que es tan grave el vino del furor de la copa, que cuando la beban
No van a poder aguantarlo en su estómago y lo van a vomitar para afuera. Estas son palabras muy descriptivas, palabras muy claras. Este versículo nos indica sin duda alguna que el vino de la ira de Dios es la destrucción. Porque en el versículo 33, ahí mismo en Jeremías 25 dice, versículo 33, podemos leer el 32, desde el 31, miren lo que dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los dirigentes del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los dirigentes del rebaño, porque Jehová los asoló. Oh, esta será voz de lloro, voz de tremendo aullido entre los falsos dirigentes del pueblo de Dios. Será terrible. Los pastores del rebaño se van a revolcar en el suelo de dolor. Van a aullar, van a clamar, pero nada servirá. Serán degollados y esparcidos, dice. Caerán como cuando un vaso cae y se destroza. No importa cuán precioso sea el cristal, quedará hecho añicos. Estas son palabras solemnes. ¡Ay de los pastores del rebaño en aquel día, que engañaron al rebaño y se engordaron de las ovejas, pero no predicaron el mensaje de Dios! Será terrible. La ira de Dios vaciada pura en el cáliz de su ira. Puro significa sin mezcla de misericordia. Cuando la ira de Dios, cuando esa copa esté llena y sea dada a beber a todas las naciones, será tiempo de angustia, de lloro, como nunca ha habido sobre la faz de esta tierra. ¿En qué consistirá la copa de la ira de Dios? Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal, grande, asombrosa. Esta señal asombró a Juan. ¿Y qué fue lo que él vio? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En las 7 plagas postreras se consumaba la ira de Dios. Y dice en el versículo 5: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio.
en el cielo, el templo del cielo, a donde está el arca del testimonio, se abrió. Y del templo, de la misma presencia de Dios, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando la ira de Dios sea derramada sobre este planeta, cuando los ángeles traigan las copas de oro para derramar su ira, ni aun los ángeles van a poder entrar en el templo de Dios en el cielo. Otra vez, la extraña obra dejará el templo celestial vacío. Se va a llenar de humo el templo de Dios. Como una nube, la gloria de Dios va a ser cubierta. Y en ese momento, los ángeles de Dios se van a retirar del templo y no podrán entrar hasta que se cumplan las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué tiempo tan solemne será este sobre los habitantes de esta tierra? ¡Qué cosa tan terrible! Que aún el santuario en el cielo quedará vacío. No habrá adoración ni cánticos de alabanza a Dios cuando Dios se levante para castigar a los moradores impenitentes de esta tierra. ¿Y en qué consistirán esas 7 copas postreras? Sigamos leyendo. Capítulo 16, versículo 1, el versículo que sigue. Las copas de la ira de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una úlcera maligna y pestilente. Si hay una enfermedad a la cual el ser humano le teme, es al cáncer. No tiene cura. Y dice aquí que cuando la primera copa de ira de Dios sea derramada, todos los hombres que tengan la marca de la bestia y que adoren la imagen de la bestia, les saldrá úlcera maligna. Eso es un cáncer maligno, tumores malignos. Y no solo eso, los tumores se explotarán, se reventarán en el cuerpo y van a largar un olor nauseabundo. Eso es algo que uno no se puede imaginar. Nunca se ha visto. Pero ese es solo el comienzo de dolores, dice la Biblia. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar se convierte en sangre, como de muerto. O sea, no es sangre viva, no es sangre fresca, es sangre como de muerto, sangre coagulada y putrefacta. Imagínense si el muerto comienza a heder ya a las horas de estar muerto. ¿Cómo será cuando el mar se convierta en sangre como de muerto? Y cuando los seres que viven en el mar
mueran y sus cadáveres en descomposición floten encima de esa masa de sangre coagulada. Pero esa es la segunda copa. Sigamos con la tercera. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado beber sangre, pues se lo merecen. Y otro ángel desde el altar decía, noten, los ángeles no están dentro del templo, están fuera en el altar. Dice que decían: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La razón por la cual Dios les da a beber sangre, porque aún las fuentes de las aguas se convertirán en sangre, es porque ellos derramaron la sangre inocente de ¿quiénes? ¿De quiénes? La sangre de los santos y de los profetas. ¿Creen ustedes que Dios va a dar a beber sangre a la última generación de impenitentes en esta tierra porque los antepasados en el tiempo de la Edad Media y porque en el tiempo de la Reforma o allá en el tiempo de los romanos mataron a los santos y los profetas? Tú les das a beber sangre a ellos porque ellos derramaron sangre inocente de los santos y de los profetas. Oh hermano que me escucha, Dios va a levantar y ha levantado en este tiempo del fin el pueblo de los santos del Altísimo, y ese es el tema de esta tarde. Y dentro de ese pueblo de los santos del Altísimo, Dios va a tener profetas que como Elías no tendrán miedo cuando vengan las plagas terribles, cuando no haya agua para beber, cuando el sol, y esa es la cuarta plaga que va a calentar en forma terrible a esta tierra. ¿Se acuerdan de Elías? Que no cayó agua, no había agua para beber, y las plantas se secaron. Y el rey Acab, influenciado por Jezabel. Por cierto, Jezabel es la prostituta de Apocalipsis 2:20, la gran mujer que enseñó a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es la esposa de Acab. Jezabel, la gran ramera, le dice a Acab representa el poder político. El rey, Acab era el rey, pero estaba influenciado por Jezabel, la sacerdotisa, la hija del sumo sacerdote del culto cananeo, del culto a Baal, porque Jezabel era la hija del sumo sacerdote del culto pagano. Y Acab se unió con ella. Vean cómo todo ahora está entrando en lugar, está formando el cuadro completo. Acab, influenciado por Jezabel, enseñó e implantó el culto al sol, a Baal, en el pueblo de Israel, entre el pueblo de Dios, y todo el pueblo se volcó al culto a Baal, pero algunos no doblaron sus rodillas ante Baal. Esos profetas que profetizaron tuvieron que ser escondidos. ¿Se acuerdan ustedes de cómo fueron escondidos para salvarles la vida? Porque Jezabel andaba matando a todo el que no adoraba a Baal. Hermanos, eso no es historia solo del pasado,
Eso se va a repetir hoy en día. La Babilonia, la gran ramera, Jezabel, va a utilizar el poder político, la bestia de dos cuernos, para mandar a matar a todo el que no adore a la bestia y a su imagen. Y otra vez los hijos de Dios serán perseguidos. Y cuando Acab vio al profeta de Dios Elías, le dijo: ¿eres tú el profeta Elías que has turbado a Israel? ¿Eres tú el que has traído esta sequía, que no hay agua para beber? Este terrible calor que nos quema, que por 3 años y medio no ha habido agua. En Israel no hay comida porque no hay plantas, ni vegetales, ni cosecha. Estamos muertos de hambre, no tenemos agua para beber. Eres tú el causante de todo esto, ¿verdad? Porque según la religión babilónica, Baal era el dios que daba la cosecha, era el dios que daba la lluvia, era el dios que proveía todo lo que ellos necesitaban. Pero como Elías andaba predicando al Dios verdadero, por culpa tuya, Baal no nos ha dado todas las cosas porque está enojado. ¿Saben ustedes que la historia se va a volver a repetir? Cuando estas plagas comiencen a caer, los profetas de Dios en el tiempo del fin van a ser acusados de ser los responsables de los juicios de Dios que están cayendo. Todo eso está en el conflicto de los siglos. Me desvío un poquito del versículo para decirles que va a haber mártires también en el tiempo del fin. La Biblia lo confirma sin lugar a dudas. Ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Tú le das a beber? Sangre porque se lo merecen. No crean ustedes que la sangre derramada es de los siglos pasados. Cuando se levante la imagen de la bestia, cuando todos los moradores de la tierra tengan que escoger entre servir a Cristo o servir a Baal, entre servir al Creador o servir a la bestia y a su imagen, cuando esa sea la prueba final, muchos que con valor se levantarán para predicar la verdad, como Elías: Jehová es Dios, servidle a Él y no adoréis a Baal. Cuando eso sea así, muchos serán degollados y decapitados. Pero van a salir vencedores, dice la Biblia. En Apocalipsis 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso es que hablando del quinto sello, las almas que fueron decapitadas en la Reforma, dice el versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis: cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo, justo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Oh, mis hermanos, hubo mucho sufrimiento y dolor, hubo mucha muerte de mártires del Señor durante los tiempos de la Edad Media. Y se está clamando la sangre de ellos, clama Dios: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y se les responde simbólicamente: descansen todavía,
Descansen porque aún no se ha completado el número de los que han de ser muertos como ellos. Hermanos, ese número aún no se ha completado. Desgraciadamente, ese número será completado con los mártires del Señor en el tiempo del fin. Los que se nieguen a adorar a la bestia y a su imagen. En Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4 declara sin dar lugar a dudas que habrá muchos decapitados por no adorar a la bestia y a su imagen. Dice, y vi tronos. Aquí está hablando ya del milenio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que se negaron a recibir la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Juan vio a los decapitados, a los muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, por haberse negado a adorar a la bestia y a su imagen. Y estos los vio en el cielo, en el milenio, juzgando a Satanás, a sus ángeles y a los impíos. Por eso Dios en la cuarta plaga les da, en la tercera plaga les da a beber sangre, porque se la merecen. Quizás debiera aclarar algo, porque algunos están preguntando, pastor, ¿no leí yo en alguna parte del espíritu de profecía que dice que si en el tiempo del fin algunos o muchos murieran, si tuviesen que morir, eso sería una victoria para Satanás? ¿No dice en alguna parte el espíritu de profecía que Dios no va a permitir que sus hijos mueran en el tiempo del fin? Sí lo dice, pero la palabra de Dios no se contradice. Una vez que se haya cerrado el tiempo de gracia, una vez que el templo en el cielo haya sido abierto para que Cristo salga del santuario celestial, una vez que se hayan pronunciado las palabras, hecho es, el que es inmundo siga siendo inmundo, y el que es justo siga siendo justo, cuando cada caso esté decidido en el santuario celestial para vida o para muerte, ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento ni de salvación. Ese será el cierre del tiempo de gracia. Desde ese momento en adelante no va a haber más muerte entre los hijos de Dios. Porque entonces, dice la mensajera del Señor, sería una victoria para Satanás quitarles la vida. Ya no tiene necesidad ni tiene sentido que mueran, porque su testimonio de ser fiel hasta la muerte de nada valdría. Sin embargo, antes del cierre del tiempo de gracia, cuando se levante la imagen de la bestia y sea el gran tiempo de prueba para el pueblo de Dios, habrá mártires en cantidades. La mensajera del Señor lo confirma en el último libro que ha salido en español del espíritu de profecía, traducido del inglés. Salió hace 2 años atrás. Se titula Mensajes Selectos, tomo 3. Y en ese libro, la mensajera del Señor confirma que habrá muchos mártires en el tiempo del fin. Su sangre será testimonio de su fe, y gracias a su fidelidad a Dios, otros, al ver que están dispuestos a morir con tal de no adorar a la bestia y a su imagen, tomarán el lugar de aquellos que caen para ser vilipendiados con el pueblo de Dios, y completarán así el número de los hijos de Dios.
no después del cierre del tiempo de gracia. Sigamos con las copas de ira. Apocalipsis 16, versículo 8. Ya ven por qué dice, versículo 5 al 7, es justo lo que Dios hace. Es justo que les dé a beber sangre porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Y le fue dado al sol quemar a los hombres con fuego. La cuarta copa se derrama sobre el sol y el sol va a quemar a los hombres con fuego. En ese momento, la polución, la contaminación de este planeta será tal que la capa de ozono estará completamente destruida. Y la plaga derramada sobre el sol hará que esos rayos quemen a todos aquellos que tienen la marca de la bestia. Pero Dios será escudo y protección para sus hijos. Pasarán calor, pero el sol no les quemará. Dice el versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor las lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Noten que en la quinta plaga, con las tinieblas que van a cubrir el reino de la bestia, todavía los hombres están sufriendo el dolor de la primera plaga. Las plagas no son en secuencia una tras otra, que cuando termina una sigue la otra. No son subsiguientes, son simultáneas. Cae la primera plaga y se mantiene el efecto de la plaga mientras está la segunda. Y viene la tercera, y viene la cuarta, y viene la quinta, y todavía los dolores de la primera plaga, que son las úlceras pestilentes, todavía la gente se está mordiendo de dolor por los tumores malignos que tienen sobre todo su cuerpo. Y ahora encima de esos tumores se quema la piel, que ya está reventada por el tumor. Se quema por el calor del sol. ¿Saben ustedes lo que es tener picazón de úlcera y de tumor? Y luego quemarse y no poderse rascar porque uno está quemado y con solo tocarse. El dolor es tan grande que no se puede tocar, pero la picazón de las úlceras sigue adelante. Es algo terrible. ¡Ay de aquel que tenga que beber de la copa de la ira de Dios! ¡Ay de aquel que tenga que pasar por ese tiempo terrible! Les voy a leer cómo la mensajera de Dios describe la sexta plaga. Acabamos de leer las primeras 5. Para que entiendan, les voy a leer el contexto y ustedes van a ver cómo la mensajera del Señor describe las plagas una por una en el conflicto de los siglos, en el capítulo El tiempo de angustia. Dice así: cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramarán sin mezcla las copas de la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron en Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos
que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Lo que pasó en Egipto es solo una sombra, un parecido de lo que va a suceder. Pero estos serán, dice aquí, más terribles y más extensos. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de muerto y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Ahora escuchen lo que dice. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, así también tú les has dado a beber sangre. Luego dice: la plaga que sigue se le da al sol poder para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor. Los profetas describen cómo sigue el estado de este planeta durante tan terrible tiempo de angustia. El campo fue destruido. Está citando aquí Joel capítulo 1 y luego Amós capítulo 8. El campo fue destruido. Enlutóse la tierra porque se perdió la mies del campo. Se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias. Cuán turbados anduvieron los hatos de bueyes porque no había pasto. Se secaron los arroyos de aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Hoy en día terribles incendios se levantan en distintas partes de la tierra que consumen hectáreas tras hectáreas y kilómetros a la redonda de fuegos forestales. Pero ¿cómo será cuando la tierra esté tan reseca y las plantas secas y el fuego y el calor que viene del sol sea tan grande que se prenda fuego en todas partes de la tierra por el inmenso calor? Aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová, y muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar quedarán y no serán endechados. Luego explica: estas plagas no serán universales. Las primeras 4, las úlceras pestilentes, el mar en sangre, las fuentes de las aguas y el sol quemando, no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. De ser universales serían enteramente destruidos. Habrá lugares de la tierra donde los rayos del sol quemen, pero no va a ser en todo el planeta. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. Pero ahora, en el juicio final de la ira de Dios, se derramará sin mezcla de misericordia. En aquel día multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que antes despreciaron. Y luego dice: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó a Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en el tiempo de terrible hambre que vendrá sobre la faz de la tierra. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y de pestilencia, mientras los malvados estén muriendo de los tumores que habrá sobre ellos,
Dios cuidará a sus hijos y los protegerá. Los ángeles de Dios serán enviados y suplirán las necesidades de los santos. Escrito está: el que camina en justicia, a él se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Cuando los pobres y menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se seca de sed, yo Jehová escucharé, yo el Dios de Israel no los abandonaré. Aunque la higuera no floreciere y no hubiere fruto en la vid, aunque falte el producto del olivo y los campos nada den de comer, aunque las ovejas fueren destruidas y no hubiere vacas en los pesebres, sin embargo los que temen a Jehová se regocijarán en él y se alegrarán en el Dios de su salvación. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra en la mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu vida. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No tendrás temor de espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Sin embargo, por los que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuvieran pronto que sellar su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que les precedieron. Noten ahora lo que dice. Va a ser tan terrible porque ahora los malos se van a volcar en contra de los justos, echándole la culpa por las calamidades. Dice así: el pueblo de Dios tiene que beber la copa del sufrimiento. El pueblo de Dios será acosado por los impíos. El pueblo de Dios espera con ansias la señal de la venida de Cristo para que traiga la liberación. Pero entonces los malos se irritan en contra de ellos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme váyase acercando el decreto señalado, el tiempo señalado en el decreto de muerte, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Dirán: por culpa de estos que se han negado a adorar, a respetar las leyes de Dios, a respetar el santo día de reposo, porque esto lo están desecrando. Hablando ahora de la marca de la bestia, estos tienen la culpa de que Dios esté enojado contra nosotros. Por culpa de ellos vienen estos juicios. Y se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de montes y montañas, invocarán aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres malvados, armados e instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Es entonces, en la hora del supremo apuro, cuando el Dios de Israel se levanta para librar a sus escogidos. Y ahora vean cómo sucede. Presten atención, porque acabo de describir la cuarta plaga del sol,
Luego viene cuando los hombres se levantan a acusar al pueblo de Dios, y ahora viene la quinta plaga, escuchen. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. ¿Qué pasa? Densas tinieblas. La quinta plaga es universal, como la sexta y la séptima. ¿Cómo lo sé? Vean lo que dice Apocalipsis 16, versículo 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas. ¿Dónde es derramada la quinta copa? ¿Dónde? Sobre el trono de la bestia. Las tinieblas comienzan en Roma, sobre el trono de la bestia, pero luego comienzan a esparcirse en forma misteriosa por todas partes de la tierra, porque dice, y su reino se cubrió de tinieblas. Pero la bestia reina sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, la tierra entera se cubrirá de tinieblas. Aquí está. Multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. De pronto los hijos de Dios escuchan una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre que dice: Padre, los que me has dado, quiero que también estén conmigo, para que vean mi gloria, porque me has amado desde la fundación del mundo. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes e inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una tremenda exclamación de victoria. Ahora escuchen bien lo que viene. Vamos a leer la sexta plaga. Apocalipsis 16, versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios y hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón. Juan vio que se estaba haciendo un movimiento a nivel mundial que iba a todas las naciones de la tierra, a todos los reyes de la tierra, para reunirlos para la última gran batalla contra Dios. Ahora, la marca de la bestia, la imagen de la bestia y la bestia tienen dominio sobre todas las naciones de la tierra. Y dice que ahora ellos reúnen al pueblo en contra de Dios para pelear la guerra contra Dios. Obviamente no pueden matar a Dios que está en el cielo, pero entonces se llenan de ira ¿contra quiénes? Contra los hijos de Dios. Es lo que acabamos de leer, multitudes encolerizadas se levantan para destruir al pueblo de Dios y preparan armas para matar en un gran conflicto mundial, porque los hijos de Dios que se han mantenido fieles a Dios, que han guardado